Un predicador integral no es otra cosa que un predicador completo. Ya lo hemos explicado en varios de los mensajes, haciendo mucho énfasis en ello, de que un predicador completo no es necesariamente el que sabe trazar un bosquejo o el que tiene un buen armazón, un buen esqueleto de una enseñanza, sino que un predicador integral es el que no solamente predica bien, traza bien o enseña bien, sino que también vive lo que predica o vive lo que enseña. Es decir, debe ser eso a lo que nos referimos con un predicador integral. Pero por otro lado, algunos elementos importantes que el predicador debe tener para que ese armazón, para que ese bosquejo sea bien presentado y para que sea con contenido, que eso es una palabra muy clave en homilética, porque hay mensajes de mensajes, predicaciones de predicaciones y enseñanzas de enseñanzas. No obstante, por ejemplo, en la Biblia usted encuentra un libro que se llama El Cantar de los Cantares. Según la Biblia, Salomón no escribió solo unos pocos proverbios, sino al menos se habla de más de 1005 cantares. Dice que él escribió una cantidad bastante elevada de proverbios y una cantidad de cantares. Lo interesante es que este personaje, entre los que escribe, hay uno al que se le llama exactamente el canto excelso, el canto sublime, el cantar de los cantares. Algo que quiero que tenga en cuenta es que no se trata solamente de que tengamos buenos mensajes con palabras muy bonitas, sino también mensajes con contenido. Es decir, que se note que están bien preparados, que se ha estudiado, que se ha profundizado en ello, que se ha indagado, que se ha investigado. Y para eso, la lección anterior se le hablaba de algunas herramientas que se pueden tener. Así como Salomón tenía muchos proverbios y muchos cantares, había uno que era el cantar de los cantares. El cantar de los cantares. Ahora, por otro lado, lo que quiero hacer hincapié en el día de hoy es acerca de cómo es que se puede hacer un mensaje entre los mensajes. Es decir, después de haber explicado todo lo anterior, sí se requiere saber trazar un buen mensaje, que no solamente esté lleno de palabras, porque a veces hay predicadores que llenan los mensajes de muchas palabras, pero nada de contenido, es decir, nada de esencia, solo palabras bonitas, lo primero que se viene a la cabeza, leen un versículo y lo primero que viene a la mente, porque no han indagado, no han investigado, no han profundizado. Y ya les explicamos cómo investigar. Eche mano de todo lo posible. Hay diccionarios, hay comentarios bíblicos, tampoco dependa 100% de ello, pero al menos la profundización y el estudio le va a ayudar a usted a dar un mensaje completo. Los mejores mensajes, claro está, salen de experiencias vividas, es decir, esos son los mensajes más poderosos generalmente. Un mensaje poderoso no necesariamente tiene que estar saturado de información, pero normalmente la mayoría de los mensajes que llegan al corazón de mucha gente y que quedan grabados en lo profundo son aquellos mensajes que, además de haber sido una experiencia con Dios, una revelación especial de Dios, tienen contenido, tienen contenido. Hablábamos con alguien hace unos días acerca de eso, de que hay mensajes muy bonitos, pero que cuando uno va a reflexionar sobre qué aprendí de ese mensaje, en realidad no fue mucha la esencia que se aprendió, porque muchas veces algunos predicadores se limitan a leer un versículo y simplemente dar una breve reflexión de lo primero que viene a su mente sin haber estudiado a fondo. No es lo mismo un predicador que toma un texto de la Biblia, llámese Génesis 1.1, Juan 1.1, cualquier texto de la Biblia, y ha indagado al menos en qué palabra está allí en el original, si es hebreo, si es griego, si le da un poco de contexto, de contenido, a un predicador que simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso quiere decir que Él es el creador de todo, amén. A alguien que ha indagado sobre el versículo y puede explicar incluso el significado de la palabra Elohim que aparece allí, qué significa la palabra Bará, Bereshit, Bará,
Elohim, que es en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y le da más contexto. Es decir, hacia allá es a donde quiero invitarles, amados predicadores. Hoy en día estamos viviendo una temporada donde usted incluso no necesita haber estado en un seminario teológico, ni ser doctor en teología, ni haber pasado por un seminario bíblico, aunque si lo puede hacer le recomiendo, hágalo, está bien. Nosotros acá en la iglesia también se tiene el seminario aquí en Colombia se llama el Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, y ahí uno aprende muchísimo. Pero cuando alguien tiene realmente deseo por aprender, hay muchas fuentes hoy en día. Lo que sí le aconsejo es lo que le había hablado las anteriores ocasiones, que tampoco en medio de esa búsqueda de tantas fuentes, usted termine por allá enredado sin haber primero enfatizado en la sana doctrina. Es decir, algunos empiezan a escuchar adventismo, mormonismo, testigos de Jehová, por acá judío-mesianismo, por acá raíces hebreas, un poquito de aquí, un poquito de allá, y finalmente terminan sin tener definido ninguna doctrina en realidad, no la tienen clara. Por esa razón hay que tener cuidado, como dice la Biblia, de nosotros mismos y de la doctrina, Es fundamental. Para eso hay cursos básicos en todas las congregaciones. Yo creo que hoy en día con el sistema, que gracias a Dios se ha entendido bien, el sistema celular, la mayoría de congregaciones están fundamentando mejor a las personas. Aquí en la iglesia está un primer nivel básico, luego un nivel básico número 1, luego un nivel 2, luego un nivel 3. Hay seminarios de liderazgo para que usted se pueda formar al menos en lo básico. Pero hay algunos que cuando se les da la oportunidad de estudiar, no lo aprovechan. Y por eso, cuando van a hablar de la Biblia, lo único que saben son 2 o 3 versículos, y ni siquiera esos versículos los saben explicar a fondo, porque no le han dedicado tiempo. En otras palabras, amados, para estudiar la Biblia se requiere dejar a un lado la pereza, se requiere despojarse, porque es que hay mucho que estudiar. La Biblia es un libro maravilloso. Y yo le recomiendo, hay gente que tiene ciertas tendencias, y con base a esas tendencias usted puede de alguna manera aprovechar. Hay gente que le gusta mucho la botánica. En la Biblia usted puede sacar unos mensajes extraordinarios solo hablando de los cedros del Líbano, de las palmeras y de todos los tipos de plantas que son muy significativas en la Biblia. Pero eso se logra cuando se le ha dado sentido a todo lo que hemos explicado y echado mano de aquellos elementos que son útiles para elaborar un mensaje. Digan, un mensaje completo. Muy bien. Ahora, después de haber dicho esto, entonces, yo quiero, con la ayuda del Señor Jesucristo, ingresar hoy en un área muy importante, porque hoy de alguna manera sería ya un aspecto un poco más práctico, después de haberle recomendado mucho material que usted puede obtener. Alguien alguna vez preguntaba en uno de los comentarios qué materiales, qué mensajes, qué libros se pueden recomendar. Desde el inicio, desde la primera lección, ya les recomendé algunos, les di nombres propios para que usted pueda profundizar un poco más sobre ello. Ahora, también habíamos hablado acerca de aspectos a tener en cuenta a la hora de organizar un tema. Entre ellos, las preguntas que le van a ayudar a usted como predicador a comprender mejor el texto del cual usted va a tomar. Ya lo hemos explicado. ¿Quién escribió el libro de donde tomamos la cita inicial? Es lo mínimo que debe saber. ¿Cuándo? ¿En qué idioma? ¿En qué lugar? ¿A quién iba dirigido? ¿Por qué fue escrito? Bueno, son preguntas claves que ya hemos de alguna manera tratado en la ocasión anterior. Lo digo para que de esta manera nos podamos conectar hoy. Ahora, el punto a seguir entonces es realizar un buen bosquejo. Es decir, para que un material, para que una predicación pueda ser no solamente bien presentada, sino también mejor comprendida, se requiere que esté bien organizada. Por eso utilicé el de 2 Timoteo 2:15. Una versión dice que traza bien la palabra de verdad, es decir, que sabe presentarla de manera debida, de manera correcta. Ya dijimos que existen por lo menos 2 tipos de bosquejo: el bosquejo escrito
pero también está el bosquejo mental. El bosquejo escrito es muy importante, sobre todo cuando vamos a dar mucha información exacta, específica, fechas, citas, muchas citas bíblicas, debido a que no todo el mundo tiene una memoria prodigiosa, es decir, que todas las citas se las sepa de memoria y que sepa muchos datos exactos. Normalmente los bosquejos mentales son usados en mensajes evangelísticos o en mensajes prácticos, es decir, un bosquejo mental es solamente armar en la mente 2 o 3 puntos sobre un tema, algo más práctico, algo más sencillo. Pero el bosquejo escrito le puede ayudar a usted como predicador o como predicadora a dar más contenido, a dar mucho más, de alguna manera, no solo contenido, sino también mucho más organizado. Ahora, hay algunos elementos importantes a la hora de hacer un bosquejo, y de eso queremos hablar ahora. El bosquejo mental, repito, puede ser para un tema evangelístico, en un grupo de amistad que a veces usted se pone en pie y da una palabra de parte del Señor, en algún lugar donde usted le dan la oportunidad de predicar en un momento. Obviamente que el predicador, no porque haga bosquejo mental significa que no debe estudiar, al contrario, debe estudiar mucho más para poder tener palabra en la mente, y cuando está hablando, predicando, aunque no tenga algo escrito, él puede hablar la palabra de Dios. Pero el bosquejo escrito requiere una estructura, y como requiere una estructura, requiere un conocimiento, requiere una organización. Casi ningún predicador, por lo menos hasta donde yo conozco, es capaz de hacer un bosquejo sin hacer luego un borrador, es decir, escribe y luego borra y luego vuelve a escribir, porque de alguna manera la idea es llegar a un bosquejo mucho más compacto y mucho más claro, sin tanta redundancia, sin hablar siempre lo mismo, sino más bien darle más esencia, o diría yo incluso en términos prácticos, más carne, más sazón al mensaje. Ahora, entre los elementos importantes que el predicador debe tener en cuenta a la hora de hacer un bosquejo son los siguientes. Por ejemplo, todo predicador debe tener como mínimo un tema definido con el fin de dar un mensaje claro. Es lo primero, primer punto básico. Un tema definido con el fin de dar un mensaje claro. Es muy importante que el predicador la tenga clara en ese aspecto. Es decir, que todos en algún momento tenemos muchos pensamientos de la palabra que vienen a nuestra mente, muchas situaciones, muchas cosas que hablar. La iglesia realmente necesita que se hable de muchos temas, pero cuando ya uno va a predicar, uno no puede andar divagando entre 10,000 temas distintos, sino que se requiere haberse enfocado en un tema en particular. Muchas veces el tema definido viene con una palabra clave, y es muy importante tener definido el tema, porque cuando tenemos un tema bien definido, entonces también nos va a ayudar a nosotros a dar un mensaje más claro, un mensaje mucho más claro. Ahora, en cuanto a la escogencia, ya lo veremos en un momento y voy a dar un ejemplo. Lo segundo que un predicador necesita, una vez que se va a disponer a escribir un bosquejo, además de tener un tema bien definido, es decir, tener claro acerca de qué va a hablar y de a qué grupo se va a dirigir. Eso es fundamental, porque muchas veces usted puede tener un buen tema definido, pero si usted no ha estudiado el grupo al que se va a dirigir, eso le puede traer inconvenientes. Por ejemplo, yo puedo tener un muy buen tema definido acerca de apologética bíblica, sobre un tema doctrinal, que es doctrina o defensa de la doctrina. Pero si a mí me invitaron a predicarle a un grupo de amigos, de personas que casi no leen la Biblia o no han leído la Biblia, yo no puedo ir a predicarle, aunque ya tenga definido el tema, un tema tan complejo a gente que necesita que se le explique el ABC. Es decir, no le puedo ir a dar vianda a gente que necesita leche espiritual. Así que el tema definido es fundamental, pero también es fundamental saber a quién me voy a dirigir. Si tengo una invitación a predicarle o a hablarle a adolescentes,
No es lo mismo que hablarle a jóvenes, ni tampoco que hablarle a niños, o hablarle a amigos, o a un grupo de pastores, o a un grupo de gente experta en la Biblia, que a un grupo de gente neófitos, es decir, que están apenas empezando. Se requiere tener claro a quién le vamos a hablar. Eso es muy importante. Incluso aún los temas doctrinales, la ventaja que tienen cuando el predicador ya ha aprendido a desarrollar bien los temas, es que el mismo tema doctrinal, por profundo que sea, puede transmitirlo de la manera más sencilla al punto que lo pueda entender cualquier persona. Es decir, no importa que no haya leído mucho de la Biblia, si el predicador ha estudiado el grupo al que se va a dirigir, lo ideal sería pues enfocarnos a un grupo totalmente exclusivo. ¿Me explico? Pues lo ideal sería que usted sepa que va a dirigirse solo a pastores o solamente a gente experta en la Biblia o solamente a gente que apenas está aprendiendo de la Biblia, pero normalmente en la congregación, en los eventos, en los cultos, hay de todo allí. Allí hay niños a veces, hay adolescentes, hay jóvenes, hay gente muy conocedora, hay gente que apenas está aprendiendo de la Biblia. Por eso entonces, una vez que el pastor o el predicador tiene claro el tema del que va a hablar, además ha estudiado el grupo, entonces él también debe saber que normalmente, eso nos pasa casi a todos, normalmente todos los temas que tratamos son expuestos, y hoy más aún con el tema de las redes sociales, ante grupos diferentes. Y cada uno con niveles diferentes de conocimiento, incluso de ideologías, de doctrinas, de pensamientos. Y por ende, el predicador debe tener esto bien claro, debe hacer una buena armazón, buen bosquejo, está bien, pero debe tener claro también que una de las cosas que le ayuda al predicador es ser práctico y sencillo. Práctico y sencillo. Digan eso, práctico y sencillo. Es decir, no solamente limitarse a hablar solo de los significados profundos de la escritura y del texto y de la historia y de la doctrina, sino que eso llevarlo a la vida práctica, es decir, pasarlo de tal manera que lo puedan entender y digan esto se puede aplicar en la vida real, en la vida diaria, y además que sea algo sencillo, es decir, lo más sencillo posible para que la gente pueda entender. Pues obviamente si habláramos siempre con un grupo de expertos en Biblia, eso nos ayuda mucho. Por lo menos cuando uno da seminarios, le ayuda mucho a hablar con gente que ha estudiado bastante de la Biblia, porque ya usted no tiene que simplificar muchos términos. Usted dice los términos tal cual, por técnicos que sean, ellos los van a captar. Pero normalmente no es así. Normalmente usted se encuentra con gente que si ya usted empieza a hablar de una cantidad de palabras técnicas y no las ha explicado, se van a perder en el hilo del mensaje. Usted necesita simplificar. Ahora, por otro lado, se requiere una cita inicial acorde con el tema, a lo que se le llama un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que todo predicador, una vez que ha pensado en el tema, obviamente ya ha orado, ya hablamos de toda la parte espiritual, una vez que sabe a qué grupo se va a dirigir, una vez que empieza a enfocarse en las escrituras para poder estudiar ese tema en particular, el predicador necesita tomar una cita bíblica, ya sea un versículo, ya sean dos, ya sea una historia de la Biblia, ya sean varios versículos. Es decir, no hay una regla que diga usted solo puede leer un versículo al iniciar la predicación, no puede leer dos, puede leer tres, una historia, o puede leer incluso varios versículos de diferentes pasajes de la Biblia que hablen sobre lo mismo. Ahora, cuando usted hace eso, lo ideal a la hora de la escogencia del texto es que sea, por supuesto, algo acorde con el tema, es decir, que tenga congruencia, concordancia. Por otro lado, otro detalle que el predicador debe tener cuando ya se dispone a hacer un bosquejo es conocer el texto completo, porque eso le va a ayudar a usted a evitar
de alguna manera asegurar cosas que la Biblia no dice, o decir cosas que la Biblia no dice, o ponerle pensamientos a lo que algunos le llaman técnicamente, en lugar de exégesis, le llaman eisegesis. Una cosa es la exégesis, que es extraer la sustancia del texto, lo que el texto realmente dice. Eisegesis es simplemente meter mis ideas en el texto, y es hacer que el texto diga lo que yo creo que dice, y eso suele suceder cuando el predicador no conoce el texto completo, es decir, no conoce la historia, no conoce ni los que creemos, por ejemplo, desde el punto de vista dispensacional, no conocen ni la dispensación en que se dijo, y eso lo puede llevar a decir cosas incorrectas. Los paralelos son fundamentales de analizar. El texto completo es la escritura que usted va a tomar, pero los paralelos son aquellos versículos de la misma escritura, no importa si son del Antiguo o Nuevo Testamento, que hablan sobre el tema. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos buscando una escritura que nos hable acerca de un Dios único, obviamente eso hay abundancia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y los paralelos son textos que hablan de lo mismo, que tienen la misma temática y que dicen lo mismo muchas veces, pero con diferentes palabras. Y eso le ayuda a usted a, de alguna manera, desarrollar y a desenvolverse mucho mejor en el mensaje. Es importante conocerlo, pero para eso, por supuesto, se requiere conocer, se requiere estudiar. Es decir, no es lo mismo que usted sea un buen lector de la Biblia a que usted sea un estudiante de la Biblia. Y el predicador promedio, varón o mujer, no puede ser solo un lector, porque hay gente muy buenos para leer, pero no son estudiantes de la Biblia, solo leen Biblia y saben unas cuantas historias y unos cuantos versículos, pero a la hora de interpretar, a la hora de explicar, por supuesto, les hace falta algo que se llama estudio. El estudiar la Biblia definitivamente le va a ayudar a usted a evitarse muchas complicaciones. Y por otro lado, comparar el contexto, comparar con el contexto. Eso le va a ayudar mucho cuando usted toma una escritura, y ahorita ya vamos a dar una explicación más específica sobre la escogencia de un texto. Ahora, yo quiero que miremos esta imagen que nos habla sobre el modelo de un bosquejo práctico. Yo quise ponerle así este título, modelo de un bosquejo práctico, con solo 7 puntos en particular. Quise simplificarlo desde esta manera. Ese fue el tipo de bosquejo que aprendí desde que era pequeño y me ha ayudado muchísimo, porque definitivamente con este modelo práctico de bosquejo, simplemente usted puede tener todo en un solo mensaje, y además va a ser un mensaje integral, va a ser un mensaje muy completo, que lo lleva a usted a tener que investigar, a tener que indagar, a tener que profundizar, pero a la vez le ayuda a ser claro. Aquí tenemos en este modelo 7 cosas, quiero que las digan conmigo los que puedan, las 7 cosas de este modelo práctico, de un bosquejo sencillo, de un bosquejo práctico. Número 1, lean conmigo, tema. Número 2, título. Número 3, cita inicial. Número 4, introducción. Número 5, desarrollo del mensaje. Y número 6, conclusión. Y número 7, llamado. Ahora, todo predicador debe tener bien en cuenta, número 1, allí puede usted, con base a estos 7 puntos que les voy a presentar, usted puede armar un extraordinario mensaje de cualquier tipo, ya sea evangelístico. Más adelante tenemos que ver los tipos de mensajes que hay. Pero con base a este bosquejo se puede armar cualquiera de esos tipos de mensajes, ya sea un mensaje apologético, es decir, doctrinal profundo, de explicaciones doctrinales, o un mensaje para la familia, un mensaje evangelístico, un mensaje textual, etcétera. Vamos a ver el primer aspecto, el tema, modelo de un bosquejo práctico. En primer lugar, el tema. Por supuesto que el tema es fundamental, el tema es, digámoslo de esta manera, muy relevante, muy importante. Para que el predicador se pueda enfocar de la manera más correcta, para que el predicador se pueda estar mucho más enfocado en lo que va a hablar, él necesita tener definido el tema.
Vamos a ver, por ejemplo, entre algunos de los aspectos que el predicador debe definir de entrada es sobre qué voy a hablar. El tema es bien importante porque eso le va a ayudar a usted, mis amados predicadores y hermanas, hermanos, quien quiera que usted esté escuchando, les va a ayudar a estar bien centrado. Pero yo quiero definir el tema como algo general. El tema algo general. Por ejemplo, voy a presentarles una propuesta de un bosquejo para que usted de esta manera pueda ver cómo es, que por lo menos este servidor ha podido hacer algunos mensajes. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre algún tema en particular, y en este caso el ejemplo que les voy a poner es, voy a hablar sobre el bautismo bíblico. Ok, ya tengo definido que vamos a hablar sobre ¿qué? El bautismo bíblico. Entonces, en el tema sería el bautismo bíblico. Ok, pero aquí viene un segundo punto y es el título. Realmente el tema es lo general, es de qué voy a hablar. Ahí está resumido todo lo demás, ahí están los objetivos, ahí está resumido el asunto, el tema está resumiéndolo todo. Por eso se simplifica así. El tema es sobre qué voy a hablar. Voy a proponerles el bautismo bíblico. Muy bien. Pero en segundo lugar, hay un título. El título lo que hace es ayudarnos a enfocarnos. Diga, enfoque. Es decir, el tema nos lleva a analizar algo general, el bautismo bíblico. Pero en este caso, hablar del tema del bautismo, por ejemplo, hay mucho de qué hablar. Es decir, son muchos matices, muchos ángulos, muchas perspectivas y muchos aspectos sobre el tema del bautismo. Así que cuando en el título del bautismo bíblico, yo digo, bueno, voy a enfocarme en un aspecto más práctico y a la vez que sea doctrinal, a la vez que sea sencillo, a la vez que sea entendible, pero a la vez que como predicador me ayude a desarrollar mejor ese tema. Así que como título yo me voy a enfatizar en tipos de bautismo. Tipos de bautismo. Muy bien. El tema, el bautismo bíblico. Muy bien. Número 1. El título, tipos de bautismo. La ventaja de este tipo de título, muy claro, porque hay títulos de títulos, hay títulos que llaman la atención, hay títulos que son bien excelentes y que en el título mismo lo único que hace es llamar la atención, no explica de qué se va a hablar. Pero este mensaje, de alguna manera, este título llama la atención de entrada, porque alguien dice, bueno, tipos de bautismo. ¿Y cuáles son los tipos de bautismo? Es lo primero que uno va a preguntar. Así que este título es apto para poder despertar de entrada la atención de la gente. Muy bien, tema, el bautismo bíblico, título, tipos de bautismo. Así que si yo voy a hacer una doctrina, una apología, por ejemplo, una enseñanza sobre el bautismo bíblico correcto, el bautismo bíblico del cual es acepto delante del Señor, instituido por el Señor, practicado por la iglesia, etcétera. Entonces, al hablar de él, entonces yo tendría que encontrar una cita inicial o un texto, una cita inicial que en este caso sea acorde con lo que voy a hablar. Y si usted hace un análisis en las Escrituras donde habla sobre bautismos, para hablar de el título tipos de bautismos, y si yo quiero hacer hincapié en un solo tipo de bautismo correcto, por supuesto, no hay mejor escritura que Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5, donde se hace hincapié de una manera muy específica que hay solo un Señor, que hay solo una fe y que hay solamente un bautismo. Así que con base a un Señor, una fe, un bautismo, yo sé que tengo definido, ok, el tema del que vamos a hablar es sobre bautismo bíblico, el bautismo bíblico. El título, que es lo que me va a centrar en lo que voy a hablar, es sobre tipos de bautismo. La cita inicial es la que de alguna manera da una palabra clave y es un bautismo, es decir, hay un solo tipo de bautismo correcto. Ahora, en tercer lugar, con base al modelo presentado, debe haber en cuarto lugar una introducción. La introducción es sencillamente digamos, una manera de dar inicio, de dar apertura a un mensaje
Y en esa introducción, cada predicador ya puede echar, digámoslo de esta manera, mano de lo que vea conveniente. Hay quienes, al hacer la introducción, lo primero que hacen es leer una anécdota o compartir una breve frase o simplemente decir unas palabras que resumen todo de lo que se va a hablar. Es como una presentación y a la vez una apertura que llama la atención de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, la introducción en este caso, un consejo es que obviamente la introducción no puede ser tan larga, a menos que sea una serie profunda o un tema muy delicado. Hay introducciones de un mensaje que le toman hasta 20 minutos por todo lo que se va a abordar en la predicación o en la enseñanza. Aquí, en este caso, este mensaje se lo pudiera tratar en una sola predicación, según la agilidad del predicador, pero normalmente cuando ya uno aborda tipos de bautismo, y sobre todo con la forma como les voy a presentar este modelo de bosquejo, pues requiere que esto les sirva por lo menos hasta para una serie sobre el tema de tipos de bautismo. Ahora, la cita inicial me dice un bautismo, así que la introducción debe ser algo, lo ideal es que sea algo muy práctico, que sea algo muy condensado, muy resumido, y que en esa introducción de alguna manera se nos hable y se nos despierte el interés de lo que vamos a hablar. Ya sea que usted quiera contar un breve testimonio de cómo usted se bautizó, una anécdota, etcétera, un poema, una frase, algo que le llame la atención y que a la vez tenga que ver con lo que está hablando o con lo que va a predicar. En este mensaje, por ejemplo, yo escribí en mi bosquejo, con base a este modelo de un bosquejo práctico, yo escribí lo siguiente. En este mensaje hablaremos sobre los tipos de bautismo más conocidos que se practican hoy, analizados práctica y bíblicamente para saber cuál es el único tipo de bautismo bíblico correcto. Eso es todo. Es decir, la introducción no tiene que ir más allá. Es decir, yo voy a hablar sobre tipos de bautismo, así que yo sé que con la ayuda del Señor necesitamos presentarle a la congregación que en este mensaje se va a analizar de manera bíblica lo que es los tipos de bautismo que existen, los tipos de bautismo que se hablan, por lo menos en las Escrituras y de los que son más relevantes, y finalmente hacer una comparación para luego demostrar bíblicamente cuál es el único tipo de bautismo correcto. Ese un bautismo del que se habla en Efesios y del que se habla en la Biblia. Así que esa sería una introducción, ¿ok? Ahora, en esa introducción se puede de alguna manera incluir lo que algunos le han llamado la frase, la proposición, que es lo que conecta, es como una frase conectiva. Entonces, en este caso, yo quisiera hablar en este mensaje sobre el tema 5 tipos de bautismo. Hay 5 que son los más relevantes. Yo sé que esto es básico, por eso quise tomar esto tan sencillo para que usted lo pueda entender así. El siguiente punto aquí es, en el punto 5, el desarrollo del mensaje. Es decir, ya dimos la introducción, ya dimos el tema, el título, la cita inicial, que le ayuda a usted a enfocarse. Repito, en esa cita inicial pueden ser muchas citas iniciales, no tiene que ser necesariamente una. Antes de avanzar aquí, porque ya llegamos aquí, antes de pasar a este punto fundamental de desarrollo del mensaje, quiero compartirles alguna información, por ejemplo, tomada de un manual bíblico de homilética sobre lo que es el título, por ejemplo, ya después de haber explicado esto. Primero, el título, que en este caso sería tipos de bautismo, en este caso es la forma definitiva de anunciar el sermón. Es decir, yo estoy anunciando sobre lo que voy a hablar cuando digo tipos de bautismo. Número 2, debe ser pertinente al texto o al mensaje. Es decir, si el tema es tipo de bautismo o bautismo bíblico, pues esta frase, este resumen, digámoslo así, dicho con una frase que es título ahora, debe ser pertinente al texto o al mensaje. Número 3, debe ser interesante y despertar curiosidad. Allí ya depende mucho de la creatividad del predicador. Hay predicadores muy creativos para los títulos, es decir, hay títulos bien interesantes. Solo con leer el título llama muchísimo la atención y obviamente eso ayuda mucho. Por otro lado, número 4,
debe ser espiritual sin que llegue a ser del otro mundo. Punto número 5, debe estar en armonía con la dignidad del púlpito. Obviamente, aún hay que ser cuidadoso con ciertos términos que se utilicen en los títulos. Una de las recomendaciones que quiero darle a los predicadores, y aprovecho este momento, es que un predicador debe aprender mucho a hablar, porque ya hemos dicho que homilética es el arte de la predicación, del bien hablar la palabra de Dios, y hay muchos términos, sobre todo ahora con el asunto de redes sociales, ciertas palabras que en Colombia significan una cosa, pero que en Venezuela otra, pero en Perú otra, en España otra, en otro lugar otra. Así que hay ciertos tipos de palabras que tienen un significado más general. Generalmente usted mira la Biblia y hay palabras que son literalmente, sirven para explicar lo mismo sin necesidad de utilizar un término muy regionalista. Porque a veces las palabras de regiones, hay ciertas palabras que aquí son una mala palabra, son una grosería, ¿sí? Y cuando alguien la está predicando y no ha cuidado de utilizar los sinónimos, es decir, otras palabras que digan lo mismo, pero en un lenguaje que no ofenda la conciencia de las personas. Y algún día tendríamos que hablar de eso, pero es importante en este caso que el título, por ejemplo, tenga palabras que sean adecuadas a la altura de lo que se está hablando. Y no solo el título, toda la predicación. Por otro lado, puede establecerse en forma de afirmación, interrogación o exclamación. Eso puede hacerse con el título. Una afirmación, que es lo que está aquí en nuestro título, sería tipos de bautismo. Pero puede hacérselo en forma de interrogación. ¿Cuántos tipos de bautismo hay? O puede hacérselo a modo de exclamación, ¿no? Como haciendo hincapié sobre este aspecto. Puede también consistir en una frase seguida de una pregunta. Eso también ayuda muchísimo. Lo que se hace, por ejemplo, con el tema de los foros. Se habla de el foro que compartíamos ayer o el sábado. Decía, médicos o psicólogos, ¿los necesito? Entonces, hay un título donde hay una frase y también a la vez hay una pregunta dentro del título, y eso ayuda a crear interés. Por otro lado, también el título puede consistir en una breve cita de un texto de las Escrituras. Este es un título muy interesante. Yo tengo un mensaje que se titula Levántate y bautízate, donde se explican sobre algunas razones prácticas por las cuales creemos que el bautismo bíblico correcto es en el nombre de Jesús. Por lo menos se hablan al menos de unas 7 razones prácticas y bíblicas y teológicas, históricas y todo lo que se pueda, en un solo mensaje, 7 puntos donde se explica por qué el bautismo bíblico correcto es en el nombre de Jesús. Así que, ¿de dónde tomé esa frase, levántate y bautízate? De la misma escritura, hace parte de la narración bíblica, donde se le dice a este varón, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso lo usan muchos predicadores, tomar una cita inicial, y eso ayuda muchísimo. Es decir, algo de un texto que le llamó la atención y luego ponerlo como un título de una predicación es algo maravilloso. Por otro lado, en ocasiones el tema y título pueden ser idénticos. Por supuesto, vamos a hablar sobre tema, tipos de bautismo, título, tipos de bautismo. Está bien. Pero en este caso el tema era el bautismo bíblico correcto y el título es acerca de tipos de bautismo. Muy bien. Hay otro manual de homilética que nos da algunas pautas acerca de la escogencia del texto. Por ejemplo, en cuanto al texto, se dice, y esto quiero explicarlo, por eso quise mencionarlo, el texto no debe ser obscuro, sino mostrar su sentido con claridad. Es decir, hay algunos versículos de la Biblia que son difíciles de interpretar, sobre todo algunos cuantos proverbios. Incluso al leerlo, aún así no queda muy claro qué fue lo que quiere decir realmente en el original. Entonces, para que usted como predicador, a menos que usted tenga una explicación muy clara y muy sencilla sobre el texto, los textos obscuros son generalmente aquellos versículos de los cuales no hay mucha información o simplemente han sido tan difíciles de traducir que a veces los traductores los pasan literales
Y muchas veces son no tan fácil de comprender, hay que conocer muchas cosas, por eso obviamente hay que estudiar el texto, pero el texto no debe ser oscuro, lo ideal es que sea un texto sencillo, donde ya de entrada se explique, un Señor, una fe, un bautismo, es claro, esa fue la cita que usamos ahora. Yo pudiera tomar, por ejemplo, como un texto oscuro, hablando del tema del bautismo, aquel que dice, ¿qué harán pues los que se bautizan por los muertos? Obviamente ese texto ya de entrada me exige, me obliga a tener que explicar de qué está hablando allí el autor. Entonces lo ideal es, obviamente eso lo trataremos en el mensaje, pero en este caso sería un texto sencillo. Por otro lado, cuando un predicador utiliza estos textos así difíciles, lo ideal es que si los utiliza, debe estar seguro de poder explicarlos y sacar verdades importantes de ellos. Por otro lado, no evite un texto porque sea familiar. Es decir, hay algunos que tratan de rebuscar tanto por allá porque no quieren utilizar ciertos textos que dicen, no, este ya se lo saben, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ya todo el mundo se lo sabe. Pero un Señor, una fe, un bautismo es supremamente conocido. Así que un texto no puede ser quitado de la introducción de la cita inicial solo porque ya es demasiado conocido. Por otro lado, no descuide ninguna porción de las Escrituras. Es decir, claro, debe tomar todo lo que usted pueda encontrar de la Escritura. Y si por allá encuentra una perla, de esos versículos maravillosos que están por allá refundidos y son muy especiales, vale la pena tenerlo lógicamente en cuenta. Es la palabra de Dios. Por otro lado, tenga en cuenta los oyentes, la ocasión, el tema y el objetivo señalado. Eso es importante, ya lo explicamos. También escoja pasajes que lo afecten a usted en sus devociones diarias. Es decir, lo ideal es que si usted va a tomar una cita para explicar un tema, lo ideal es que ese texto haya sido primero de impacto para usted, para su propia experiencia personal como predicador. Muy bien. Ahora, una vez dicho esto, entonces nos queda pendiente, ya hemos hablado del tema, el título, la cita inicial, la introducción, entonces pasamos a lo que se llama el desarrollo del mensaje. Con base a la propuesta que he traído el tema, el bautismo bíblico correcto, el título, tipos de bautismo. La cita inicial está en Efesios capítulo 4, versículo 5. La introducción, obviamente se va a hablar acerca de los tipos de bautismo más conocidos y se va a explicar cuál es el bautismo bíblico correcto con base a la palabra de Dios. Muy bien, el desarrollo con este tipo de mensajes me ayuda mucho más, porque por ejemplo, si yo sé que voy a hablar de tipos de bautismo, entonces podrán haber muchos, pero yo voy a enfocarme en este caso en 5 tipos de bautismo. ¿Cuáles son? El primer tipo de bautismo es el bautismo conocido así, bautismo de bebés por aspersión. El segundo es el bautismo de adultos por aspersión. El tercero es el bautismo por los muertos. El cuarto es el bautismo por inmersión en la fórmula trinitaria. Y el quinto sería el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ok, mire que con base a eso yo puedo desarrollar este mensaje en 5 puntos distintos. Yo sé que voy a desarrollarlo como bautismo de bebés por aspersión, sería el primer punto. Muy bien. Este método de desarrollo, para que sea más sencillo, le puede ayudar el siguiente ejemplo. Hablamos del bautismo de bebés por aspersión. Entonces, una de las cosas que le pueden ayudar son las preguntas clave para desarrollar ese punto. La pregunta clave sería, ¿hay un ejemplo bíblico sobre el bautismo de bebés por aspersión? Número 1. Número 2, ¿cuándo comenzó y cómo comenzó el bautismo de bebés por aspersión? Y la otra pregunta clave sería, ¿por qué es o no correcto el bautismo de bebés por aspersión? Es decir, en ese primer punto yo tendría que responder 3 cosas. Es más, esto es parte de un mensaje y yo algún día tengo que compartirlo para predicarlo ya, desarrollarlo como tal. El mismo modelo me puede servir para los siguientes puntos y me ayuda. Por ejemplo, segundo punto, bautismo de adultos por aspersión. La misma primera pregunta. ¿Hay un ejemplo bíblico de alguien adulto bautizado por aspersión? Que sea claro. Número 2, ¿cuándo comenzó y cómo comenzó
el bautismo de adultos por aspersión? Y la otra pregunta es, ¿por qué es o no correcto el bautismo de adultos por aspersión? Y allí ya usted puede desarrollar un mensaje. El tercer punto, por ejemplo, sería bautismo por los muertos. La pregunta es, ¿hay un ejemplo bíblico de alguien bautizado por los muertos? Número 1. Número 2, ¿cuándo y cómo comenzó este tipo de práctica? Y número 3, ¿por qué es o no correcto este tipo de bautismo por los muertos? Número 4, está el bautismo por inmersión en la fórmula trinitaria. Vuelve otra vez. ¿Hay un ejemplo bíblico de alguien que se haya hecho bautizar con esa fórmula trinitaria? Número 2, ¿cuándo comenzó y dónde comenzó esta práctica de bautizar en la fórmula trinitaria? Y número 3, ¿por qué es o no correcto ese tipo de bautismo? El mismo modelo para el quinto punto, bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Hay un ejemplo bíblico de alguien o de varias personas que se hayan hecho bautizar en el nombre de Jesús o de Jesucristo, del Señor Jesús? Número 2, ¿hay un ejemplo? Número 2 sería, ¿cuándo comenzó y cómo comenzó la práctica del bautismo en el nombre de Jesús? Y por último, ¿por qué es o no correcto el bautismo en el nombre de Jesús? Es decir, es una forma de desarrollar, una vez más, un mensaje con contenido, porque no solamente van a decir el bautismo, gloria a Dios, amén, el bautismo es importante y se acabó el mensaje. No, debe haber esencia, es decir, debe uno estar fundamentado de por qué lo hacemos y por qué no hacemos los otros tipos de bautismos. Al menos en este caso, ya de entrada nosotros sabemos que solo hay un Señor, una fe, un bautismo, y el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesús. Y hay evidencias para ello. Y es fácil descalificar nosotros con base a la misma escritura y también con base a este modelo que va a encontrar usted asuntos históricos, asuntos gramaticales, asuntos bíblicos que le van a ayudar a demostrarlo. Y por último, en este modelo están los dos últimos, la conclusión. La conclusión. La conclusión debe ser algo de alguna manera práctico, de alguna manera sencillo. Y con esto estaríamos llegando también a la culminación de esta lección. Con base a yo le escribí esta conclusión sencilla. Con base a lo desarrollado en cada punto para llegar a la conclusión de que solo hay un bautismo bíblico correcto, se declara en la conclusión, a modo de un resumen breve, el porqué de todos los bautismos. El único bíblico es en el nombre del Señor Jesús. Es decir, se hace como una recopilación de las razones y se las resume. Es decir, no es que volvemos a predicar otra vez, simplemente se hace algo así como la introducción, algo corto, pero muy conciso. Las conclusiones siempre deben ser cortas, puntuales, concisas, sucintas, resumidas, de lo que se habló, de lo que se explicó. Y de esa manera tendríamos ya finalmente algo que se llama el llamado. El llamado es sencillamente que se hace una invitación acorde al tema predicado. Si estamos dando un mensaje para matrimonios, pues la idea es, si es de reconciliación, para que haya reconciliación, si es para almas, si es para amigos, en este caso el bautismo, eso le puede ayudar muchísimo. Bien, entonces mis amados, yo concluyo esta lección con la ayuda de Dios que se llama elementos importantes para elaborar un tema integral. Quise presentarles ese modelo porque con base a ese modelo ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de tema que les va a ayudar muchísimo. Temas de familia, temas sencillos, profundos, temas prácticos, temas doctrinales, siempre con esos 7 puntos. ¿Cuáles son? Número 1, un tema. Número 2, un buen título. Número 3, una buena cita inicial. Número 4, sencilla introducción, bien práctica. Número 5, un desarrollo bien armado, un armado bien nutritivo. Y por último sería una buena conclusión y también un buen llamado. Porque el llamado ya es la unción que hay en el predicador. Es decir, puede que usted le dé cátedra sobre un tema, y si usted no tiene la unción del Espíritu Santo y el respaldo, solamente la gente se irá llena de conocimiento, pero no de inspiración. Y la idea tampoco es caer en ese tipo de mensajes saturados de información, pero sin poder, sin unción. Necesitamos las dos cosas. Concluyo diciendo que el predicador integral es aquel que usa bien la palabra de verdad y la aplica en todas las áreas de su vida
dando como resultado un mensaje efectivo. Leo versión Castilian de la Biblia, cuando dice: toda la escritura nos ha sido dada por Dios, que la ha inspirado y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender nuestros errores y ayudarnos a llevar una vida recta. De este modo, los creyentes caminan hacia la perfección, hacia su plena capacitación para la práctica del bien. Amén. Así que, mis amados, vamos a orar para que Dios sea ayudándonos. Yo les dejo esto allí, usted puede tomarlo y piensa en cualquiera sea el tema, cualquiera. Esta es una idea de cómo lo puede usted hacer, pero lo importante es que se deje guiar por el Señor. La escritura estaba en 2 Timoteo capítulo 3 del 16 al 17. Yo quiero concluir también orando de manera específica por cada hermano, por cada hermana aquí en la congregación o en cualquier lugar. Deseamos que les sea de bendición. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, hoy te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor Jesucristo, compartir, Dios mío, y dar unas pautas que les puedan edificar, que les puedan ser útiles, que les puedan servir, Señor, a muchos de estos amados predicadores y predicadoras, donde quiera que ellos se encuentren. Señor, derrama tus bendiciones sobre todos y cada uno de ellos y permítenos, oh Dios y Padre Celestial, que se levante una generación de predicadores integrales, Señor, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, pero también gente, Señor, que sea integral a la hora de transmitir información, pero también inspiración y revelación. Señor Jesús, derrama del poder de tu Espíritu Santo y levanta, Señor Jesucristo, hombres y mujeres, Señor, que saben usar bien y trazar bien la palabra de verdad. En el poderoso nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga.